Bueno, muchachos, ¿cómo andan? Bueno, les voy a grabar este videito para que estudien sobre Freud y el psicoanálisis. Como siempre les digo, si les gusta este video, denle like, activen la campanita, suscríbanse, compártanlo con sus amigos si les gustó y compártanlo con sus enemigos si no les gustó. Bueno, el psicoanálisis de Freud. Nosotros habíamos visto a Kant, ¿no? Y como su ética fue como una reformulación en clave inversa de la metafísica y de la ética clásica, ¿no? Pasando del realismo al subjetivismo, digamos, ¿no? En el cual cada uno decide, de acuerdo a los criterios subjetivos de cada uno, qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, desde el punto de vista moral. Esto lo toma Freud, esta concepción, para hacer su concepción de la psicología, que más que una psicología él trata de dar una explicación a todo, a la filosofía, a la vida en sí, a la religión, a la cultura. Él mismo expresa en varios libros de los que se llaman de metapsicología, que lo que pretende hacer el psicoanálisis es como una transformación de la cabeza del hombre de Occidente, que deja pensar en el modo que él cree que es debido a determinadas cuestiones inconscientes que desconoce y sea más consciente de cuál es su verdadera realidad. Y es muy importante la visión moral de Freud para nuestros tiempos, porque en particular nosotros estando en Argentina, estamos en un lugar que es el más psicoanalizado del mundo, donde más psicoanalistas hay y la gente más se psicoanaliza, y realmente la gente no es consciente del todo de lo que influye su pensamiento en el modo de vivir de las personas actualmente, en el modo de concebir las cosas desde el punto de vista moral. Vamos a ir viendo por partes algunos conceptos que da este autor. Voy a partir de un texto que es clave para entender cuál es su concepción, sobre todo de la religión y de la moral, que es Tótem y Tabú, de 1912, en el cual muestra claramente que no pretendía ser una doctrina psicológica, sino una explicación como una sabiduría de vida, ¿no? O sea, explicar no solo al individuo lo que le está pasando, que eso es lo que uno cree que hace el psicólogo, ¿no? La conducta de la persona y por qué le pasa lo que le pasa, sino que lo que pretende es dar una explicación general para toda la sociedad, de la religión, de la filosofía, de la vida. De hecho, hace conceptos que para él son presentes en toda persona. Y voy a hablar ahora particularmente de cómo él habla sobre, por ejemplo, el surgimiento de la religión en el psiquismo, ¿no? Bien, él en Tótem y Tabú describe, hace como un estudio supuestamente antropológico, que en realidad no es tal, porque son como unas conjeturas que hace a partir de estudios de otros, de los cuales él deduce que la vida de los salvajes tiene un paralelismo muy grande con las manifestaciones neuróticas del hombre occidental que él conoce, ¿no? El de la Viena austríaca de su época, ¿no? Para él, siguiendo esta concepción darwinista de la evolución en el ser humano, lo que se dio fue un pasaje de un estadio a otro en el ser humano, pero partiendo por filogenética, se fue transmitiendo de unas personas a otras la misma raíz, la misma base de lo que pasó con estos salvajes en el principio de las primeras hordas primitivas humanas. Que el que dice que lo que pasó fue lo siguiente. Había un padre supuestamente que se había adquirido, no sé, el poder y el dominio sobre los demás, e incluso se había hecho dueño como de todas las mujeres. Todo esto parece muy loco al principio, pero van a ir entendiendo cómo él cierra en la cabeza de, por lo menos, de Freud, y su construcción de la moral a partir de todo esto. Él dice que, bueno, los individuos lo que hicieron en un principio fue dejarse dominar, obedecer, seguir esa autoridad, hasta que se rebelaron y mataron al padre para poder quedarse con sus mujeres. Eso les generó una culpa por haber matado al padre, entonces lo empezaron como a idealizar también después de su muerte, y con eso generaron lo que es la religión, el tótem, ¿no? Que sería como la adoración del padre. Y el tabú, ¿no? Que sería, por eso el libro se llama Tótem y Tabú, que sería la moral alrededor de esa religión del padre, que sería como todo lo que prohíbe el padre, todo lo que prohibía el padre. Como que ese acomplejamiento, esa culpa que le generó matarlo, generó la religión, en la cual entonces el hombre empezó a generar leyes morales a partir de lo que está bien y de lo que está mal.
De ahí surge el llamado complejo de Edipo, muy conocido de Freud, ¿no? Este concepto en el cual en realidad nosotros tenemos un deseo inconsciente de acostarnos con nuestra madre y que eso no lo realizamos justamente porque tenemos de generación en generación instalado como este concepto de culpa y de moral en la cual hay cosas que están bien y cosas que están mal. En este caso está mal quedarse con la mujer de tu padre. Entonces no puedes hacer eso, no puedes quedarte con tu madre, entonces puedes elegir todas las mujeres menos esa. Y si lo haces, sentís culpa. Después les voy a explicar, habla de eso, se surgen a partir de instancias psíquicas. En este caso sería el super yo, la de la conciencia moral. Lo van a ir entendiendo, si es que prestan atención, de a poco todo. Es complejo, tiene sus vueltas. Uno dice, bueno, ¿cómo surgimos a partir de hablar de la moral y terminamos hablando de si me acuesto o no con mi madre? Parece muy loco todo. Pero si me van siguiendo el hilo, si no vayan retrocediendo, van viendo que tiene toda una explicación para él como digamos, evolucionista, ¿no? O sea, antropológica, en el cual el ser humano, a partir de esas cosas, va generando instancias psíquicas, construcciones psíquicas, entre ellas la moral sería una consecuencia de eso. Vamos a recapitular un poco. ¿Qué dice Freud entonces? Freud dice, mira, lo que pasa en la vida, o sea, de las personas, o sea, lo que quieren, tienen sus instintos en los cuales quieren conservar su vida, por eso le digo que es evolucionista, de lo que trata el hombre como cualquier especie, conservar la vida. Ve que hay cosas que le ayudan a conservar la vida, como especie, por ejemplo la sexualidad, por eso es tan fuerte en el hombre, como individuo, el alimentarse, y frente a otros individuos, el defenderse, por eso la lucha, la violencia. Entonces, estas grandes fuerzas de conservación, de alimentación, de sexuales y de violencia, de ver en los demás obstáculos para alcanzar la satisfacción de esos instintos, son naturales de el ser humano. El tema que al encontrarse con otros, se arma una sociedad, o sea, en el cual el ser humano tiene que convivir con los demás y ver, hay cosas que no puede hacer porque los otros no se lo dejan. En este caso, dice, la sociedad primitiva primaria lo que tenía era alguien que mandaba, que era como ese primer padre, que lo que hizo es que se quedó con el poder de todo. Y cuando se rebelaron contra él, matándolo, porque no le dejaba tener las mujeres, porque se las quedaba todo él, entonces surgió a partir de ahí la moral, y por eso lo vemos en ética, porque para este pensamiento la moral no es algo natural al ser humano, como el pensamiento clásico, sino que es algo que surgió en la evolución humana por determinado suceso que ocurrió. La explicación de Freud es esa. Surgió como una culpa. Él no explica por qué dio culpa, porque a los animales no le da culpa matar a otro y comerlo o lo que sea, porque voy a hablar que él dice que se comieron al padre, pero bueno, después lo voy a explicar eso. Entonces, ¿por qué le hubiera dado culpa sí al ser humano y no a las otras especies? Él lo diría en clave evolutiva, porque no sé, porque es más complejo el ser humano en cuanto a la evolución, no sé, pero no lo explica del todo. De dónde sale esa conciencia. Él dice que surge de ahí, pero no el por qué, ¿no? Es como muchas veces lo que explican, no existe Dios por el Big Bang. Bueno, pero ¿por qué surgió el Big Bang? No te lo explican. En esto sigue algo similar. Él dice que la culpa surge de ahí, pero no porque la necesidad de la culpa. Y obviamente, entonces, la moral es la culpa. La moral es eso, la moral cristiana surge a partir de ese primer sentimiento de culpa, de esta verdad primitiva, que mataron al padre, se lo comieron, como le decía, y a partir de eso es el banquete, le dice, primitivo, que a partir de ahí se origina toda la religión. Toda la religión, lo que termina, todas sus ceremonias, todas cosas, es como lo que termina es volver a revivir, volver a hacer ese primer banquete en el cual se comieron al padre. Él, por ejemplo, dice ahí que la religión cristiana es más evolucionada que la judía, desde el punto de vista de esto de la evolución del hombre, porque los judíos no reconocen que mataron al padre. En cambio, los cristianos, y por eso su culpa es más profunda, es más inconsciente. En cambio, el cristiano por lo menos reconoce que mató al padre. En Jesucristo, que según él se había hecho como un acto suicida, en el cual más que dar su vida se terminaría como matando, como para saldar la culpa de haber matado al padre. Y la Eucaristía sería como volver a revivir realmente ese primer banquete en el cual se comieron al Padre, ahora nos comemos al Hijo, a Cristo. Entonces con eso como que saldamos la deuda que teníamos con el Padre y nos quedamos más en paz y más tranquilos. Por eso para él es más evolucionada, pero hay que llegar a otro estadio de evolución según él, que es superar toda religión, todo este concepto de culpa detrás de él, y entender que somos solo instintos, que solo lo que realmente hay en el hombre es un querer apoderarse del otro a través de la sexualidad y a través
de la violencia, de la destrucción, del que te hace, como es, de la otra persona que te impediría alcanzar lo que vos querés. Él a partir de eso dice que hay dos grandes instintos y fuerzas, termina desarrollando en todo esto en el ser humano, que es el instinto de vida y el instinto de muerte, pulsión de vida o pulsión de muerte. Él dice que nosotros venimos obviamente de la nada y vamos hacia la nada, no tiene ningún sentido en nuestra vida, obviamente no existe para él la felicidad, ni el amor, ni la amistad, ni ninguno de esos conceptos, vamos a ir viendo. Lo que somos es un organismo, como cualquier otro animal, no existe el alma espiritual en sí, por más que él habla de alma o lo que sea, en realidad es todo material para él eso, eh, que lo que tiene es una fuerza que quiere volver vuelta a ese estado inorgánico del cual salió, o sea, a la nada de la cual vino. Esa es la pulsión de muerte. Después tenemos la pulsión de vida, que sería por determinados rodeos volver a llegar a la muerte, pero a través de satisfacer lo que uno se va encontrando en la vida mientras. Y esas como que entran en conflicto y en choque. Una que tiene una tendencia a querer volver a esa muerte, a esa nada de la cual surgimos, y después otra fuerza en nosotros que se encuentra con que en la realidad, no sé, tiene hambre, tiene sed, tiene ganas de tener sexo, tiene lo que sea, y entonces lo trata de satisfacer. Y por eso hace la vida, por eso hacemos las cosas de la vida. En el sentido, él dice que hay otros seres que van más rápido, directamente se mueren rápido. Nosotros damos mucho más rodeos para llegar a lo mismo, pero vamos a llegar a lo mismo. Y después de la muerte no hay nada, obviamente. Bien, voy parando por ahí, porque de esto seguramente van a surgir un montón de dudas, un montón de cosas, y les voy a grabar un segundo video.